el llamado de pues el despacho. Agradecemos los esfuerzos siempre de, esto está muy político, pero no es tan político, ¿okay? No es que traiga enrachada. Los esfuerzos del licenciado Granados por ayudarnos siempre a pues mantenernos pues al día, y yo creo que pues este será uno de los primeros encuentros, ejercicios, cursos, capacitaciones que vamos a estar teniendo. Nos interesa pues mucho que todos estemos pues a la altura de los nuevos retos que hemos estado enfrentando. Ya hemos pasado algunos años con la implementación de esta reforma laboral en este sistema oral. Sin embargo, estos años nos dan para poder hacer una reflexión de dónde estamos, qué nos falta, y pues por eso que estamos aquí, ¿no? A todos los que hoy están, damos las gracias a Liz Granados, pero también al licenciado Álvaro Alejandro Rojas, que nos va a hacer el favor de acompañarnos en estos días, en esta capacitación. Él es doctorando en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, maestro en Argumentación Jurídica por la Universidad de León, España, maestro en Derecho Probatorio en el Proceso Penal de la Universidad de Barcelona, maestro en Amparo por la Universidad de Durango, maestro en Derecho Penal por la Universidad de Chihuahua. Tiene especialidades en la Universidad de Salamanca, España, en el California Western School of Law de San Diego, California, Temple University de Filadelfia, Universidad de Göttingen, Alemania, Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, España, y traemos 20,000 más en esta bonita mañana para mostrarles su catálogo de credenciales. La verdad es que este curso nace por la necesidad que nosotros vemos. Juan y yo tuvimos hace algún tiempo la oportunidad de tener un curso con él, y pues la verdad, aparte de que fue una gran experiencia, lo que a mí me dejó, que es el motivo de yo haber insistido mucho en que fuera él, es que de los muchos cursos que hemos estado recibiendo, ha sido de las personas que más nos han dejado la inquietud de saber más, porque nos damos cuenta de dónde estamos y que necesitamos todavía desarrollar más en el tema que nos va a presentar. Bienvenido, todos amigos, siéntete en confianza, y esta es tu casa. Muchas gracias. Bueno, miren, yo ideé un plan para estos días. Hoy vamos a hablar un poco nada más del contexto y reglas básicas de cómo se desarrolla la litigación oral. En este contexto es muy importante entender, en primer término, como esta historia que hay de influencias jurídicas sobre qué es lo que hoy está pugnando en la realidad. Por eso hoy todos los sistemas que están cambiando, parece que con Latinoamérica no están empatando. Esto tiene que ver porque nosotros, los americanos, los latinoamericanos, tenemos influencia de un corte de pensamiento, de corte romano continental. Este corte romano continental es el que viene junto con sus conquistas a generar la influencia de todo el pensamiento jurídico que hay en Latinoamérica. Es decir, nosotros, todos los latinoamericanos, bueno, no todos, a excepciones de las conquistas, pero en términos de llegaron los españoles, llegaron estas influencias muy inquisitivas en la forma de hacer el derecho, una forma muy tradicionalista de ver el derecho, una forma en la cual el derecho es visto de manera muy rígida, ¿ok? Y entonces este corte continental viene junto con todas las influencias hacia Latinoamérica. Entonces así habíamos permanecido desde las conquistas en Latinoamérica. En todas nuestras influencias jurídicas era ese, por eso somos tan formalistas, tan cuadrados. El corte continental europeo trae consigo después influencias de los franceses, influencias de los alemanes, pero el mundo estaba dividido en el otro sector por el common law. El common law, esta forma inglesa que viene con la conquista hacia Estados Unidos, esta es otra forma de entender el derecho. Esta forma de entender el derecho en esta democratización que tiene la administración de la justicia en Estados Unidos,
Y en el common law, democratización, me refiero a que en el proceso de sentenciar, su nombre lo dice, el common law, esta valoración probatoria era hecho por los comunes, es decir, estaban juzgados en el common law, así se entiende que se cree que el que hace las sentencias son personas como tú, y por eso está democratizada la administración de la justicia, diferencia a lo que pasa en Latinoamérica, donde supuestamente los jueces saben mucho técnicamente, son expertos en derecho y ellos ponen unas pautas de pensamiento para llegar a unas conclusiones. Entonces, lo que ha pasado en el tiempo es que Estados Unidos, después incluso de las invasiones económicas que ha tenido sobre Latinoamérica, ya empezó, bueno, hace muchos años empezó con muchos países de Latinoamérica y empezó a influir en el pensamiento jurídico de toda Latinoamérica. Empezó a influir en Guatemala, empezó en Belice, Chile es el ejemplo más claro, después de la dictadura, impone un nuevo sistema jurídico y empiezan a generar nuevas reglas. Esas nuevas reglas procesales, esas nuevas reglas donde quieren quitar el sustantivo que teníamos años haciéndolo de una manera en Latinoamérica, pues nos ha costado mucho trabajo. La influencia más grande del sistema oral, de litigación oral, viene de Chile, Duche y Beitelman. Este libro, si ustedes quieren aprender litigación oral, pues este es el más básico de todos. El libro se llama Litigación Oral, Duche y Beitelman. Duche y Beitelman son los primeros doctores que van a Estados Unidos, se los puedo compartir, incluso yo tengo en WhatsApp, se los puedo compartir, hacemos un grupo y se los puedo compartir. Estas son las reglas básicas de litigación oral, Duche y Beitelman. Ellos inventaron el sistema. ¿Qué hicieron ellos? Ellos lo que hacen es que hacen estadías en Estados Unidos, ven cómo funcionan las reglas en Estados Unidos y tropicalizan. Y donde más se nota esa tropicalización y las reglas es en Chile. Ellos tenían otros contextos, evidentemente. El contexto de Chile después de la dictadura de Pinochet, donde había otros tipos de reglas necesarias para interpretar el derecho. Estas reglas, esta invasión de pensamiento americano ha generado un cambio en todos los sistemas jurídicos, en todos los sistemas, en el penal, en el laboral, en el civil, en el familiar, es decir, y va a continuar, todos van a ir hacia allá, no hay forma de que lo paren por esta influencia que ha venido de los Estados Unidos hacia nosotros. Entonces, lo que está pasando, por eso es que hemos batallado tanto, porque tenemos unas generaciones súper formalistas, unas generaciones que las pruebas las tasaban, que a la prueba le decían, no, es que es una documental y a esa le damos pleno valor por ser una documental pública, y así esos estribillos que ponen los abogados, ¿no? Yo soy como muy irrespetuoso, no irrespetuoso, sino irreverente con las formas tradicionales de cómo ven las cosas, y ponen así copy-paste, así, no, es una documental pública y tiene valor pleno. ¿Qué es valor pleno? Bueno, el problema es que esta forma de valorar la prueba ya no es igual. Esta forma en la que usted decía una muletilla para darle un valor a una cosa, ya no es igual, ya tiene que cambiar. En específico, donde más se va a notar en lo que ustedes hacen es en el tema de testimoniales, porque históricamente las testimoniales, las declaraciones de los peritos, históricamente solo eran estribillos, o sea, solo eran un no, un sí, no tenían tanto valor, era irrelevante. Las testimoniales, lo que mejor podía pasar es que no fuera la persona y luego dar por cierto pues todo lo que le íbamos a preguntar. Pero en la realidad es que la trascendencia que hoy tiene la forma en que se extrae información de los testigos es fundamental. Es fundamental porque, o sea, en materia laboral, lo vi cuando les di clase a los jueces laborales, pues en su vida habían escuchado quién es Giulietta Mazzuri, por ejemplo. Giulietta Mazzuri es la maestra de la psicología del testimonio. Giulietta Mazzuri explica por qué un testimonio puede ser fiable o no puede ser fiable, por qué un testimonio puede ser real o no puede ser real, porque... Aquí. A este cógeme el balón. Que me enseñó una cosa que hacen los jueces. Esto lo hace en materia penal una juez. Fíjense lo que ha estado pasando. Sí, pero aquí les voy a leer, miren lo que dice un juez. Es de destacarse, dice una juez aquí de Chihuahua,
Es de destacarse que los medios de prueba que rindieron en testimonio de sus expresiones corporales y verbales se desprende sinceridad. Imaginen que alguien para argumentar dice que de cómo lo ve advierte que es sincero lo que está diciendo. Es gravísimo, ¿no? Gravísimísimo, ¿no? Entonces hay reglas técnicas que proporciona la litigación oral para darle valoración real a los testigos. Hoy los testigos, hoy los peritos son fundamentales en la estructura de litigación oral. Si ustedes no valoran correctamente, por ejemplo, también me tocó verlo ahí y eso me sorprendió un montón, las pruebas periciales en litigación, en los jueces, cuando hay clase de los jueces laborales, nunca habían oído del método Daubert. Los gringos hace muchos años ya hablan del método Daubert. No todo lo que dice un güey que dice que es psicólogo en psicología es cierto por ser psicólogo en psicología, porque tiene una licenciatura. No necesariamente, puede ser su opinión. Y esa opinión no necesariamente es vinculante, ni siquiera orientadora. Entonces los gringos pues han ido avanzando en decir, no, espérense, para que una pericial valga, tiene que tener varias características. Tiene que estar, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, tiene que estar con algunos parámetros para creer que esto no es más que una opinión técnica que sí puede ser vinculada y tomada por el juez. Lo que pasaba anteriormente es que pues se desahogaba por escrito y ya. ¿Qué pasaba cuando había dos periciales? ¿Cuál le ibas a dar más valor y por qué el juez? ¿Por qué le tenía que dar más valor a una que a la otra? ¿En qué consistía esa valoración? Bueno, ahora, con estos métodos, aquí, lo que va a pasar es que con esta forma que vamos a ensayar estos días, esta forma de litigación oral es una forma de extraer información. Las técnicas de litigación oral no tienen materia, no son de materia penal, no son de materia laboral, no son de materia civil. Son técnicas de litigación oral. Esto yo lo confronto siempre que voy a juicio, porque lo que pasa es que cada juez o cada materia cree que tiene reglas diferentes y que yo puedo hacer porque lo interpreto a mi manera, y eso lo dirá un juez, pero no quiere decir que tenga razón. O sea, lo dicen los jueces por esta soberbia, muchos que tienen de decir, no, pues es que así lo hacemos porque yo soy el juez, pero no es. Yo siempre digo en la audiencia, es que no está a su criterio. O sea, para eso hay un libro que dice que así es como se debe de hacer, es una técnica, que esa es la que queremos hacer. Yo lo que tengo pensado es, hoy voy a hablar de teoría del caso, hoy voy a hablar de la estructura general de un juicio oral, de un litigio, y mañana, si ustedes lo permiten, y le comenté al licenciado, dice que sí, el chiste es que esto se aprende más haciendo y viendo cómo el otro se equivoca o cómo te equivocas, porque una de las cosas que tenemos abogados es que creemos que ya sabemos. En la realidad es que yo he estado en estos cursos con jueces que lo hacen todo mal y ya son jueces y ahí van y se equivocan y no interrogan correctamente y creen que saben pero aquí menos, en materia laboral yo estoy seguro que hay menos, porque históricamente pues no hay una enseñanza al respecto. La única enseñanza es que diga el testigo si es cierto como lo es. Eso la verdad es que ¿qué significa probatoriamente eso? Nada. Pues entonces, pues, ¿para qué lo trajimos? Si es cierto lo que está preguntando él y en la información le está incorporando quien interroga, pues ¿para qué traemos a esta persona a declarar? No tiene sentido, incluso si se fijan, no tiene sentido. Por eso las testimoniales históricamente, en los juicios tradicionales, pues no tienen trascendencia. Hoy todavía en civil, he ido a acompañar amigos a jueces civiles, todavía lo siguen siendo los abogados, que diga el testigo si es cierto como lo es, y lo dicen cosas. Bueno, entonces ¿para qué trajeron al testigo? Todo mal, no tiene sentido. En laboral he estado ya en juicios también. Estuve con, yo creo que sí lo conozco, tú sí, García Bustamante, el loquito. Y yo le digo, güey, está todo mal lo que están haciendo, güey. Todo mal. Pues ese güey, luego, la verdad es que es un caos en la realidad, pero porque cada quien está haciendo lo que Dios le da a entender. Y luego el que interroga lo que le da a entender, y luego el que contrainterroga no objeta nada, y luego el juez dice, yo voy a preguntar porque quiero, porque la ley me dice que en pro de la verdad. Cabrón, o sea que tú tienes la verdad, güey. Así de grande, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco, porque yo sé que positivamente, es decir, en el texto se permite que el juez pregunte, pero los gringos dicen, y nos ven siempre con recelo, así como, pinches latinos están bien cabrones porque inventan sus cosas a su manera, ¿no? Porque no tendrías por qué creer que el juez sabe la verdad. Porque evidentemente, y esto lo digo yo, lo dice Carmen Vázquez, Jordi Ferrer, lo dicen todos los que hablan de prueba.
dicen, güey, ¿cómo se les ocurre pensar que el juez va a preguntar algo? Porque inevitablemente lo que va a preguntar es para beneficiar a A o B. Y él hace una tercera hipótesis. Entonces, cuando mueve la balanza, cuando él pregunta, cuando él interviene. Y hay jueces, en materia laboral he visto jueces, analicé un amparo para el hongo de Ferales, un juez federal, una mujer muy grosera, no sé cómo se llamaba. Pues una juez federal súper grosera y altanera. Oye, se creía que ella sabía un chingo. No sabía. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es seguir intentándolo, porque tarde o temprano se va a quitar. Por ejemplo, eso de que pregunten los jueces, tarde o temprano se va a quitar. Ahorita está ahí, pero se va a quitar, porque rompe el equilibrio, es lógico. Incluso hay otros autores, Jordi Nieva, hay que leer a Jordi Nieva, es fundamental Jordi Nieva Fenol, él ya explica por qué las presunciones pues no rompen equilibrios. O sea, las presunciones, o sea, que hay que tener cautela con las presuncionales, hay que tener cautela con cómo la tomas, porque aquí pues parece que siempre estás perdido. La realidad es que en todos los que yo he visto, porque son para el hongo defiende, le ayuda mucho también a Luis Camargo, él también le ayuda bastante. Es muy difícil para los de los empresarios, los dueños, para ellos es dificilísimo, porque por lo que entiendo es que el otro puede contar todas las mentiras que quiere y no pasa nada. Todas, la que sé, y luego sí. Y luego, pero ahora hay que estructurar un caso distinto, eso es lo que les digo, hay que hacer estructuras distintas de cómo lo voy a probar. Por ejemplo, las contestaciones ya no tienen que, creo yo, y eso es lo que le he venido diciendo a Longo y a Camargo, ya las contestaciones no tienen que ser tan estrictas como antes de niego esto, no, hay que hacer una construcción de lo que realmente ocurrió tal vez ese día. Yo no lo despedí y tengo medios para probar, tengo cámaras, tengo testigos, y en los interrogatorios cuando ellos vienen, pues yo preparo un interrogatorio correcto para decir, no ocurrió como tú dices que ocurrió, güey. O sea, hay que hacer unas construcciones completas. Acá, de lo que yo he estudiado, y como que yo ya voy viendo la transversalidad de lo que yo he estudiado, yo soy maestro en razonamiento probatorio por la Universidad de Barcelona y maestro en argumentación jurídica por la Universidad de León. La argumentación jurídica es fundamental, pero a un nivel Alexi, al nivel de Atienza, García Amado, esos son los que hablan de argumentación. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees que como concluyes es correcto? ¿Quién te enseñó siquiera a hacer conclusiones? Esto es súper profundo en la realidad. Así empezó el maestro García Amado en su primera clase. ¿Por qué crees que lo que tú dices que es? ¿Qué has pensado? ¿Sabes algo de lógica? No sé si en materia laboral pasa, que los jueces usan, bueno, los abogados también, en atención a las máximas de la lógica y la experiencia. ¿No usan esa muletilla? Pues ya sí. no. ¿Y qué es? No, ¿y qué es? Pues lo que ese güey piensa. Puede ser distinto para ti. Claro, ¿saben por qué? Porque acá en materia penal lo usan un montón. Y yo paro la audiencia y digo, disculpe, es que quiero que me explique qué significa la máxima de la lógica. Porque, a ver, yo sé lógica. He leído mucho de lógica, epistemología, axiología, deontología, lo que te hace abogado. Es que la realidad es que eso es lo que te hace abogado. Lo que forma al abogado es la filosofía, la axiología, la epistemología, la deontología. Eso es ser abogado, no picarle a un botón. Lo que nos han enseñado en nuestras escuelas, a mí por eso me iban a correr hace poquito en la facultad, por decirlo públicamente. Me iban a correr, para 90 pesos que ganas la hora, todavía me quedan correr. Porque yo les decía, ¿Alguien tiene una hoja de datos? ¿de qué? ¿De datos? Que hay laboralistas aquí que te ponen las horas. Tomarte datos. Pues yo lo que decía es que, no sé si lo han pensado ustedes o alguna vez han reflexionado, nuestras escuelas, la Facultad de Derecho, cuando menos, que es la que ya tengo mucho conocimiento, es la número 37 del país. Es irrelevante en el número. Y si ven la currícula de materias, nos hacen técnicos del derecho, no nos hacen abogados. Por eso hay tantas clases de procesal penal, procesal civil, procesal, lo que dice positivamente en los textos. ¿Qué los hizo laboralistas? Tal vez las circunstancias, porque a lo mejor no han estudiado de fondo lo que es el laboralista o penalista o lo que sea, sino las circunstancias. Entonces, el que tú sepas cómo, pues yo es lo que he visto, porque he platicado mucho laboralista y digo, güey, pues ser laboralista porque le entiendes a la dinámica de la audiencia, güey, pero no porque en la realidad conozcas la historia del laboralismo mexicano.
No, nadie sabe eso, nomás porque ya saben cómo hacer, tú pones así la demanda y así la hacemos. Pero ahí te pasó un machote y luego ya te hizo laboralista. O igual penalista, porque fuiste a una audiencia y ya crees que sabes ahí más o menos. Pero la verdad es que tiene mucho mayor compromiso ser abogado. Entonces nuestra currícula está llena de procesales, muchos procesales. Y luego a eso le sumamos malos maestros y malos estudiantes. Entonces se dan cuenta que ahorita la facultad está requete mal, muy mal. Pero porque, y luego aparte, hay unos faraones que todos yo creo que los hemos visto, esos faraones que creen que son los mejores abogados del mundo, ahí en esta facultad, y luego después investigas que ese güey nomás aquí lo conocen, que nunca ha litigado en México, nadie lo conoce en el país. O maestros que te enseñan a que te aprendas su concepto. ¿Cómo su concepto? Sí, el concepto del maestro. ¿Y qué ha hecho el maestro? Yo siempre esto lo dije en un claustro grandote, y sí me van a correr. Porque yo les dije, ¿cómo es posible que hay tanta soberbia en este Es como si les digo, el concepto de Rojas, de delitos. Si existe Roxin, Jacobs, ¿qué les pasa, güey? Pero aquí en esta soberbia local, creemos que todos saben, y que todos saben mucho, y que ese es el mejor, y que, en fin, que tiene unas cualidades bien grandes, pero la realidad es que cuando tú hablas de fondo, nadie sabe toda la profundidad. Por ejemplo, para argumentar, hay que saber de ontología jurídica. Hay que saber un poco de lógica, hay que saber un poco de axiología, hay que saber un poco de lógica formal aristotélica. Si no sabes lógica formal aristotélica, ¿cómo se hacen las premisas? Pues la realidad es que estás haciendo ahí mal hecho un razonamiento, porque se menosprecia el ejercicio de la lógica, como si la lógica no fuera la construcción del pensamiento para llegar a una conclusión. Habermas, hay que leer a Habermas. García Amado, yo les puedo compartir todo lo que García Amado, se los puedo mandar. Él es mi maestro y se hizo mi amigo, porque vino a Chihuahua, se los trajeron a ustedes, ¿no? Se los trajeron a ustedes y luego yo fui a verlo y desayunamos y luego él revisó mi tesis de su maestría y le gustó mucho. Eso lo acabo de exponer, esa tesis la expuse hace 2 semanas en Perú con Atienza, en un congreso internacional de filósofos del derecho, y les gustó mucho esto. Yo hablo de eso, de las máximas de la experiencia, que pues que no significa nada, ¿no? O sea, que si no te atrevas ni a decirlo, si no sabes, no lo digas, güey. No lo digas nunca. Y los abogados decimos cosas, ustedes lo han pensado, no sé si lo han pensado, que a veces decimos cosas porque se lo copiamos a alguien que lo decía bien padre, que dices, esa palabra se ve un perro, y lo vamos copiando, y vamos copiando, y luego, de repente decimos cosas que dices, esto güey no sé ni qué está diciendo el vato ese, güey. Yo de esa soy muy molesto porque yo paro audiencia, porque digo, es que yo no alcanzo a entender. Cuando él dice máximas de la lógica, a ver, explíqueme. No más, quiero saber, pues porque tengo derecho a saber qué es lo que está diciendo y cómo está construyendo su argumento. Y así decimos palabras sin encontrar la trascendencia. Y entonces lo que pasa es que transversalmente lo que lo hace diferente es que esta es una técnica americana. Y luego lo que ha hecho muy difícil para nosotros los latinos, porque este es meramente proceso. Lo que pasa es que cuando este proceso es el que va a ser prueba para los americanos, ahorita que les comentaba, no generaba tanto problema, porque este proceso genera identidad actualmente con los americanos, porque la justicia se aplica democráticamente, es decir, los jurados. ¿Ok? Entonces los jurados decían, y ellos sí tienen derecho a hacer una valoración alrededor de la íntima convicción o sistema de creencias. Esto es lo que acá no se permite, y eso es lo que nosotros abogados siempre hacemos, porque como somos tan ignorantes, como no le ponemos tanto a los libros, no, a mí se me hace, y el a mí se me hace es mi íntima convicción, es mi manual de creencias, es lo que yo creo, lo que tú crees para efecto del sistemas, los sistemas donde hay jueces, donde hay técnicos, no nos importa. Lo que ustedes crean en su cabeza no importa, porque supuestamente nosotros en la parte latinoamericana tenemos una parte dogmática bien profunda, y ustedes en laboral mucho, en penal también, en civil no se diga, tenemos miles y miles de compendios de libros, y entonces lo que pasa es que esta forma, este proceso, por eso está como un Frankenstein. De hecho hay muchos memes ñoñísimos de los que yo veo donde dice que es un Frankenstein, o sea, es una cosa muy rara porque está el sustantivo de sus materias
Y luego el sustantivo de cada materia, a eso le sumas reglas de razonamiento probatorio, a eso le tienes que sumar argumentación jurídica, a eso le tienes que sumar todo el positivo. O sea, esta forma de probar tiene que tener un vínculo directo con todos estos, lo cual, lo que quiero que quede claro es que para la exigencia americana no tiene que ser. Si yo pongo en un jurado a mi mamá, que no sabe derecho, por eso mi mamá siempre sale en todas mis clases, y los alumnos de la facultad de derecho dicen, ese güey ni a su mamá quiere. Lo que pongo es que si pongo a mi mamá, pues a mi mamá la puedo convencer. Si la hago llorar, si yo le pongo un caso espantoso a mi mamá, ella no va a hacer ningún razonamiento, va a decir, chínguelo, si es. Y en Estados Unidos, ella no tiene por qué explicar cómo llegó a esa conclusión. El problema es que en ese proceso de litigar, nosotros en México sí tenemos que explicar por qué llegamos a esa conclusión. Es cómo llegué a esta conclusión con todas estas ciencias. Digo, esto posee algunas cuantas, me faltan un montón. Todas estas ciencias convergen en la decisión del juez, pero entonces lo que pasa es que los jueces y todos los que participamos, pues como sabemos poco de razonamiento probatorio, pues hacemos un chile con queso. Como sabemos muy poco de argumentación jurídica, pues ahí vamos. Como sabemos de laboral, pues lo que ahí nomás en la audiencia pasa, pero no conocemos la profundidad dogmática, pues entonces lo único que estamos construyendo es un derecho como muy, muy malo. Uno de los peores derechos que hay. Toda Latinoamérica nos ven, en Europa nos ven así como, no, es que en México hacen cosas especiales. Hoy en especial se ríen mucho de nosotros por lo de ahora que fui a Perú hace 2 semanas, en Lima, se ríen un montón de nosotros por lo de la elección. Dicen, no, güey, que no sigan todos los países en este camino. De verdad es que paren esto, por favor, que no crezca esta idea en Latinoamérica, porque va a generar muchísimos problemas. Porque, pues, supuestamente el juez tendrá que saber estas cosas, y ahora eso no es importante, y elegimos un güey que, pues, que es popular. Y listo. Entonces, este es el vínculo por el cual parece que no entra este sistema. Por eso se explica. Por eso decimos, güey, pues qué pedo. Porque estas reglas antes estaban duras y estrictas, acá eran parte de un todo. Y entonces nos trajeron reglas y no, esto no cabe. Pero lo que sí es que ya no nos podemos quejar. Todo va a cambiar hacia allá, no va a regresar. Porque yo todavía oigo abogados decir, no, quiten este sistema, no lo van a hacer. O sea, es demasiada la influencia que tienen los americanos. Ellos no van a permitir que regresemos. Han luchado mucho por esto, porque este proceso para ellos les genera legitimidad a ellos, pero ellos no entienden con todo el problema técnico que ha generado. Digo, no sé si sea mejor o peor, pero cuando menos no tiene identidad con nosotros. Por ejemplo, el sistema procesal español es malísimo, pero genera identidad entre ellos. Ya también lo van a cambiar. En Latinoamérica ya solo queda Argentina en el cambio de un modelo oral, y ya hay unas provincias de Argentina que ya empezaron a cambiarlo. Ellos se han resistido mucho en decir, no vamos a copiar a los gringos, porque lo que pasó es que los gringos pues solo lo disfrazaron haciendo una influencia de los chilenos, pero los chilenos no hacen más que copiar a los gringos. Entonces, este es el primer punto del por qué tenemos que entender que esta es la única forma de entender de aquí en adelante el derecho, y que esta técnica hay que aprenderla. Ese será el motivo de mi explicación, y de cómo esto trataremos de matizarlo con algunas reglas de argumentación jurídica, con algunas reglas de razonamiento probatorio, con unas reglas que nos permitan a nosotros construir algo pues un poco decente cuando lleguemos a una conclusión. Es muy importante leer hoy Jordi Ferrer, Jordi Nieva, Carmen Vázquez, Atienza, García Amado. Esos son los que están dictando todo lo que se refiere a cómo construir argumentos y cómo valoras pruebas. Alrededor de la escuela de Atienza, bueno, García Amado es contra Atienza, pero hay que entender la ponderación de valores de Alexi. La ponderación de valores de Alexi es fundamental, porque hoy está muy de moda hablar de ponderación de valores, pero es muy difícil hacer una ponderación de valores y principios, muy complejo, y ahora cualquiera muy laxo está realizando estas ponderaciones. Alexi fue mi maestro en Alemania. Bueno, hasta aquí más o menos sí quedó clara la introducción, ¿verdad? Ahora,